Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. Este 23 de septiembre se inaugura la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. Y esto sucede en un momento crítico para Naciones Unidas, que después de 80 años de existencia está cuestionada por su poca efectividad a la hora de apaciguar los numerosos conflictos que han surgido en los últimos años, como Ucrania, Gaza o Sudán, y por el descenso del multilateralismo. Este contexto ha hecho que, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la financiación de este organismo y su margen de actuación estén en serio peligro. En France 24 les contamos sobre la historia de esta organización. Las Naciones Unidas nacieron en junio del año 1945, luego de que se firmara la Declaración de San Francisco entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal era renovar la fallida Sociedad de Naciones y garantizar que en el futuro no se produjeran más enfrentamientos armados globales. En este contexto se creó una Asamblea General donde todos los países tendrán voz, pero no un voto vinculante, y también el Consejo de Seguridad, un organismo que sí tendría potestad de imponer sanciones o de autorizar misiones y que estaría formado por 15 países, 5 de ellos de forma permanente. Estos puestos permanentes fueron otorgados a los principales vencedores de la guerra: Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Reino Unido y Francia, quienes tendrían derecho a veto, un derecho que sería clave en el futuro. Y es que desde un inicio Naciones Unidas enfrentó un problema a la hora de intervenir en conflictos que afectasen a una de estas potencias, algo que condicionó su actuación durante las guerras localizadas en el contexto de la Guerra Fría. A pesar de ello, Naciones Unidas pudo realizar sus primeras misiones de paz durante esos primeros años. La primera de ellas fue aprobada en el año 1948 durante el inicio de la Primera Guerra Árabe-Israelí, que se dio tras la creación del Estado de Israel y que a día de hoy sigue existiendo. Histórico también fue el despliegue de fuerzas de paz armadas en el Canal de Suez en el año 1956 para supervisar la retirada de tropas israelíes, británicas y francesas en medio del conflicto iniciado contra Egipto. Una labor importante que se vio acompañada en el proceso de descolonización de decenas de países de África y Asia especialmente. Un apoyo que produjo que el número de miembros de la organización se multiplicase durante los años 50, 60 y 70 y del que fue clave uno de los secretarios de la organización más importantes de su historia, Dag Hammarskjöld. Este secretario general sueco falleció en extrañas circunstancias que aún en la actualidad siguen sin esclarecerse al estrellarse su avión cuando se dirigía a negociar un alto el fuego entre las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y los separatistas de la región congoleña de Katanga. Y es que las labores de Naciones Unidas no solo se redujeron a mantener la paz, ampliaron sus funciones a garantizar la descolonización y el desarrollo de las nuevas naciones del siglo XX, a proteger los derechos humanos o a proteger la infancia y a impulsar el crecimiento económico de diversas regiones. Tanto es así que si comparamos el presupuesto del año 1945, que apenas superaba los $30.000 de la época, con el actual, que rebasa los 3.720 millones de dólares, el cambio es muy significativo. Estas funciones se ampliaron especialmente a partir de los últimos años de la Guerra Fría, cuando las misiones de paz se multiplicaron. Y es que el contexto global de aquel mundo favorecía al multilateralismo y permitió cierto consenso entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que los cascos azules hicieran presencia en más conflictos. Estas misiones fueron a lugares como Sudán, los Balcanes o Ruanda para mediar en estos conflictos. Sin embargo, su actuación fue cuestionada por no impedir matanzas como la de Srebrenica en Bosnia, de la que fueron testigos, o actuar tarde ante el genocidio tutsi en Ruanda.
Estas situaciones, sumadas al contexto geopolítico de los últimos años, que tiende hacia un mundo multipolar con nuevas potencias emergentes, han hecho que el peso de Naciones Unidas haya decaído. Desde hace años se ha cuestionado el poder de veto que exclusivamente beneficia a las potencias con representación permanente en el Consejo de Seguridad y a sus aliados. Y también que potencias emergentes de otros continentes como Brasil, India o Sudáfrica no tengan ese puesto permanente. Un problema al que se suma el de la financiación de la organización. Tras el aumento de presupuesto general y el destinado para misiones a finales del siglo XX, durante las últimas décadas Naciones Unidas ha visto moras constantes a la hora de recibir los pagos de los países miembros, especialmente de sus dos máximos contribuidores, Estados Unidos y China. Esta situación ha generado incapacidad para poder realizar todos los proyectos previstos, algo que afecta a millones de personas. A esto se suma que en mayo de 2025 la Casa Blanca presentó su propuesta de presupuesto para 2026, en la que planteaba un recorte de más del 80% en la cooperación internacional. Un momento crítico para Naciones Unidas que se da en años coyunturales para los cambios geopolíticos que se proyectan de cara a las próximas décadas y que ya ha abierto el debate sobre crear otras instituciones multilaterales más acordes a la realidad global actual, si este organismo no puede renovarse. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y a france24.com.